Bienvenidos. Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. Lo anticipamos. Anticipamos que la contienda política de cada sector por ser elegido o elegida en la figura central de la recién iniciada campaña presidencial, dijimos que estaría marcada, o más bien se caracterizaría esencialmente por el afán de las precandidaturas de marcar presencia en los medios de comunicación para así, por una parte, incidir en las encuestas y por otra, con esas mismas encuestas, para que ellas reflejen la incidencia mediática en la percepción ciudadana que finalmente predispone a las preferencias. Y así nos vamos dando vueltas en círculos. Presencia en los medios y las encuestas, reflejando ese impacto en forma de preferencias. La lucha es y será feroz, y no sabemos aún sus límites. Dijimos también que quienes compitan en primarias acapararán la mayor atención social y mediática de la ciudadanía, y los que no tienen primarias tratarán por todos los medios y por cualquier medio, lícito o ilícito, moral o inmoral, ético o antiético, etc., de acaparar la atención y ser lo más visibles posibles. El asunto es intentar opacar a aquellos que tienen visibilidad mediática y política por estar en competencia. Y desde afuera, desde la galería, entorpecer o sencillamente boicotear. ¿Y quienes con este tipo de táctica mediática van adquiriendo notoriedad incluso por sobre los candidatos o candidatas presidenciales? Especialmente aquellos los que no tienen primarias, quienes se muestran para ser elegidos o los incumbentes para ser reelectos. Así, la farándula electoral va añadiendo rostros de candidatos a parlamentarios que pechan por estar en la papeleta electoral de noviembre próximo. Y así es con estos métodos como se llega a ser tema de campaña la relación de pareja de la candidata Toá con el ministro de Hacienda Marcel. La verdad es que agradezco que lo contara, y así todos estaremos más atentos a que la transparencia con que se dio a conocer se aplique a la práctica del gobierno en esta contienda electoral. Y el tema no da para más. Así es como el escenario político y electoral resulta ser nada estimulante. La clase política muestra una vez más la hilacha. Y también quienes aspiran a la presidencia de la República, que pretendiendo ser adversarios de la clase dirigente, utilizan los mismos métodos que aquellos: la demagogia y la manipulación de las necesidades, aspiraciones y derechos ausentes en la población. En Tribuna Ciudadana iremos abordando con seriedad, crudeza e irreductible independencia la campaña electoral y especialmente las propuestas, cuando las haya. Especialmente aquellas propuestas y programas que apuntan más bien a la superficialidad de las demandas ciudadanas y no al tema de fondo. Un botón de muestra. El ciudadano Franco Parisi, que reaparece en campaña con algunas iniciativas muy llamativas. Y lo hace en una campaña para reunir firmas y además tener una lista parlamentaria. Y me referiré a una de sus iniciativas. Dice que eliminará el IVA, el impuesto al valor agregado a los medicamentos. ¿Quién no quisiera que ello fuese realidad? A mí también me gustaría, y a usted también, sin duda. Especialmente todos quienes tenemos patologías crónicas. No tengo dudas. Pero la realidad es otra. Muy somera y superficialmente abordaré dos aspectos de esta propuesta que a primera vista resulta tan atractiva. Primero, ¿es posible eliminar el IVA a los medicamentos? Teóricamente sí, por supuesto.
aunque para ello, vamos analizando, requerirá inevitablemente primero ser elegido, luego tener mayoría parlamentaria y tercero, sobre todo tercero, justificar cómo suplirá e impactará en otras políticas públicas los menos ingresos fiscales provenientes del IVA a los medicamentos. Y aquí la trampa es: me apoyas y me das mayoría parlamentaria y te prometo que saco el IVA de los medicamentos. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el proyecto integral de gobierno que se nos propone o que propone el señor Parisi? Silencio, eso no se menciona por ahora. Convengamos que las políticas públicas que inciden en la vida de las personas, en todos nosotros, es algo más que un atractivo y tentador anuncio. Lo real es que el señor Parisi propone lo que se asemeja a lo siguiente. Si el bote en el que todos navegamos tiene un hoyo por donde ingresa el agua a borbotones, el bote se desestabiliza y corre el riesgo de hundirse. Entonces, la propuesta, según el señor Parisi, la solución es hacerle otro hoyo y más grande para que salga el agua. Plop. La idea de la rebaja del precio de los medicamentos es una demanda justa, necesaria e indispensable. En eso estamos la mayoría, no todos por cierto, de acuerdo, en Chile y seguro en muchos otros pueblos del mundo. Pero vamos al tema de fondo. No es tan simple ni superficial como se enuncia. Es algo más serio. De eso trata o debiera tratar la política. La dictadura militar de 1973 a 1990 eliminó la industria nacional de medicamentos. Recuerdo, la dictadura militar de 1973 a 1990 eliminó la industria nacional de medicamentos. Sí, pues, porque entonces existía el Laboratorio Chile. La dictadura, la misma que incluso hoy algunos la reivindican, eliminó la presencia del Estado en la fabricación de medicamentos y optó en cambio por dos caminos. Uno, privatizar la propiedad y la producción. Dos, importar lo que por falta de patentes no es posible de producir en Chile. Pero efectivamente, como lo dije, no siempre fue así. El Estado de Chile tuvo su propio laboratorio nacional. Se llamó y se llama Laboratorio Chile. Y así fue como también, como Laboratorio Chile, fue desnacionalizado y privatizado. Laboratorio Chile fue fundado el año 1896, es decir, hace 121 años, y fue privatizado en 1988. Y esta privatización formó parte de un proceso de desnacionalización del patrimonio nacional, vendiendo su giro y activos a empresarios privados. Con esto y en la práctica, la privatización significó la desaparición de los productos bajo la denominación Formulario Nacional y de la producción para abastecer tanto al sistema público como al privado. Y solo para tenerlo presente, en 1988, Laboratorio Chile fue adquirido por Ivax Corporation de Estados Unidos y más tarde, en 2001, la empresa pasó a ser propiedad de Teva, ambos grandes consorcios multinacionales de los Estados Unidos. Y antes que me olvide, el hoy Laboratorio Chile, de propiedad de empresarios estadounidenses, no vende medicamentos directamente a las farmacias o a las farmacias de barrio. No. Pero sí vende exclusivamente a las grandes cadenas que prácticamente monopolizan el mercado y también a las grandes empresas distribuidoras y comercializadoras de medicamentos que luego finalmente venden a las farmacias
y estas farmacias al público. Y luego de este largo recorrido, los medicamentos llegan a las estanterías y a los precios con IVA que el señor Parisi promete eliminar. En consecuencia, con esta propuesta pierde el Estado de Chile y los chilenos, pero siguen ganando las grandes multinacionales de los medicamentos y los laboratorios nacionales por la ausencia del Estado de Chile. El precio de aquello lo pagamos todos cada vez que concurrimos a comprar nuestros medicamentos. Y recuerde, ¿por qué pasó y por qué eso es así hoy? Iremos analizando las propuestas de los distintos candidatos y candidatas. De este modo, procuraremos contribuir a una mejor comprensión, reflexión y alcances de aquellas, y sobre todo su impacto en las necesidades, anhelos y derechos postergados de quienes habitamos Chile. Sin pretender en inmiscuirme, ni mucho menos, en el mundo de los intereses de los profesionales de la política y de quienes luchan por los cargos hoy en disputa, en este tema de los medicamentos y a propósito de la demagógica iniciativa del señor Parisi, creo más bien que sería digno de analizar la factibilidad de reforzar con mayores atribuciones y presupuesto la labor del Instituto de Salud Pública, ISP, y la Central Nacional de Abastecimiento, CENAPAS, con un instrumento adicional, como por ejemplo un Laboratorio Nacional de Medicamentos, para principalmente producir y abastecer tanto y principalmente al sistema público como al privado que se interese, especialmente en aquellas patologías de mayor preeminencia en la salud de la población. A lo mejor, incluso con IVA, serían más asequibles y más baratos. Así taparíamos los dos hoyos del bote, uno por donde entra y el otro por donde sale el agua, digo yo. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.